La tarta de manzana que te traigo hoy te va a fascinar, sin horno, con mucha manzana y riquísima. Lo mejor de todo, muy fácil de preparar y a todo el mundo va a encantar. Por cierto, yo soy Santi y esto es Fuego Loco. Arranco preparando la manzana. Mira, para una tarta de 28 centímetros, que es lo que vamos a hacer hoy, necesito dos manzanas como estas. Variedad golden. Evidentemente puedes hacerlo con la manzana que más te guste, pero con esta queda muy bien. Una vez pelada y descorazonada, la voy a dividir en 8 partes. Primero la parto por la mitad, 4 y así, 8. Ya tengo mi manzana pelada y cortada y ahora le voy a poner un chorro de limón en un cuenco para que de esta manera no se me oxide y aparte luego le va a dar un toque genial al final de la preparación. Voy a poner una sartén, la sartén que voy a usar, la única sartén, 28 centímetros con 35 gramos de mantequilla. Mantequilla o manteca, ya sabes que se llama diferente dependiendo de la parte del mundo. Y 35 gramos de azúcar moreno. ¿No tienes azúcar moreno? No pasa nada. Puedes hacerlo con azúcar común, pero te recomiendo usa azúcar moreno que le da un toque riquísimo. Lo voy a poner así, fuego medio, que funda. Y una vez que esté bien fundido, toda la manzana con su limón para adentro. Parece que hay mucha manzana, no te preocupes porque ahora va a cocinar y va a reducir mucho, ya ves, se va a quedar justo para este tamaño de sartén. Le voy a añadir, mira, media cucharadita de canela. Aquí viene ya donde puedes jugar un poco, puedes ponerle canela, no ponérsela si no te gusta, puedes ponerle esencia de vainilla, una vaina de vainilla. Aquí le vas a dar tu toque a tu tarta de manzana. Una vez bien mezclado todo, tapadera, fuego medio y cocinamos durante 6-7 minutos. En ese tiempo va a quedar la manzana tal cual la ves aquí. ¿Has visto que ha perdido muchísimo volumen? Ahora con mucho cuidadito porque está muy delicada, la vas a colocar así como yo estoy haciendo para que luego quede bonito al darle la vuelta. Que si la quieres dejar tal como sale de cuando la cocinas no pasa nada porque va a estar igual de rica. Ya lo tengo así que esto lo dejo reposando y me pongo con la parte del bizcocho. En la batidora de varilla o con la varilla manual lo haces exactamente igual. Pongo 2 huevos tamaño L con 4 cucharadas y media de azúcar. En este caso estoy usando azúcar común. Le voy a dar a las varillas aquí hasta que quede bien esponjoso. Fíjate cómo poco a poco va a ir cambiando. Mientras preparo mis secos, que van a ser 120 gramos de harina común con 7 gramos de polvo para hornear, que es una cucharadita de estas de café, un poquito más colmada de la cuenta. Lo tamizo todo muy bien y ya lo tengo listo para cuando llegue el momento de añadirlo a mi mezcla, tenerlo listo. ¿Ves que poco a poco va espumando y cuando está así que ya empieza a hacer surcos, si lo estás haciendo a mano exactamente igual, añado una cucharadita de extracto de vainilla, 50 mililitros de leche y 20 gramos de mantequilla derretida. La leche, si está a temperatura ambiente, muchísimo mejor. Una vez que está así, ya solo queda añadir los secos tamizados, que tamizamos previamente. Podría sacarlo y tamizarlo aquí sin ningún problema. Y antes de volver a meter las varillas, le voy a dar con la espátula un poquito para que toda esa harina que está ahí no salga disparada para arriba. Así, tiempo real, 3-4 vueltecitas, lo tengo listo. ¿Qué me queda? Volver la sartén al fuego y cubro con mi mezcla del bizcocho. Aquí puedes también inventar. Uso un bizcocho de chocolate, va a quedar muy rico también. Fuego medio, tapadera de nuevo y 15 minutos. Esto puede variar un poquito dependiendo de tu sartén, pero en 14-15 minutos la tienes. Y si te gustan las tartas de manzana, mira esta tarta de manzana americana, esta aparte de riquísima, mira qué bonita queda. Son recetas que tengo en el canal y si eres nuevo, si eres nueva por aquí, te invito a que le eches un vistazo ahora cuando acabes con esta, que no solo hago recetas dulces, mira, tipos de cortes básicos en la cocina de vegetales, afilar cuchillos, muchas recetas saladas de todo el mundo. Y nada, si te quedas por aquí, le das a la campanita, te agradezco de corazón. Aquí tienes, pasaron los 15 minutos y mira, este es el aspecto que tiene que tener tu tarta de manzana. ¿Cómo sabemos que está perfectamente cocinada? Como siempre que hacemos un bizcocho, pinchamos palillo, miramos que esté bien limpito y a mí me gusta dejarla así, con la tapadera, durante 15-20 minutos antes de desmoldar. Ya, una vez que la tienes así, mira, se desmolda como tan fácil como poner un plato y darle la vuelta como si fuera una tortilla de patatas. Así, con cuidadito. Y mira, sale perfecto porque el azúcar ha hecho efecto caramelo. El doradito, mira qué pinta, qué bonita queda. Ve lo de los gajos que quedan así con la forma
haciendo el dibujo en la parte superior. Y no solo está bonita, sino que está increíble. Mira qué chulada de bizcocho, la manzana perfectamente cocinada. Yo la voy a presentar con una bolita de nata montada, pero si la quieres poner sin nada, está deliciosa. Aquí, como siempre, ingredientes para que pauses, copies, no te olvides que en descripción también te los dejo. Y ahora sí, mi momento favorito. Riquísima. Tienes que prepararla, te va a fascinar. Garantía, fuego loco. Cuando la hagas, vuelves y me dejas en el comentario si es verdad o no, que está increíble. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.